El estoicismo es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, controlando las pasiones y siendo indiferente a lo que no está bajo nuestro control. Surgió en la antigua Grecia y Roma, y sus principales representantes fueron Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Aunque han pasado siglos, los principios del estoicismo siguen vigentes hoy en día. Pueden ayudarnos a sobrellevar las dificultades de la vida y alcanzar la tranquilidad mental. Esta es la conmovedora y aleccionadora historia de José, un hombre abrumado por el más profundo sufrimiento, pero que halló en el estoicismo un camino para transformar completamente su vida. José creció en un hogar sumamente disfuncional, con padres terriblemente alcohólicos que lo maltrataban física y psicológicamente de forma despiadada día tras día, dejando en el joven José innumerables cicatrices emocionales. Desde muy pequeño tuvo que valerse completamente por sí mismo para conseguir miserablemente algún alimento y sobrevivir, sin recibir ni una pizca de amor, cariño o apoyo. Esto lo llevó a involucrarse en actividades delictivas y adicciones destructivas a muy temprana edad, cuando aún era un niño increíblemente vulnerable. Sus padres jamás se preocuparon por su educación, y él tampoco encontró figuras paternales que lo guiaran por el buen camino. Pasó su adolescencia y juventud entrando y saliendo continuamente de la cárcel, sin ningún rumbo o propósito en la vida. Las malas compañías y la búsqueda desesperada de dinero fácil lo llevaron a cometer toda clase de robos, estafas y otros terribles crímenes que lo perseguirían por años. José no confiaba en absolutamente nadie y estaba consumido por el más profundo rencor y dolor debido a su espantosa infancia, completamente privado del amor de unos padres responsables y cariñosos. Solo conocía el camino de la violencia y el crimen. Cuando salió de la cárcel por tercera vez, a los 30 años, había tocado fondo completamente. Estaba totalmente solo, sin perspectivas, y su salud física y mental se deterioraban rápidamente debido a años de durísimas adicciones y una vida de permanente violencia y peligro en las calles. Fue entonces cuando conoció a Pedro, un anciano que lo invitó amablemente a unirse a un grupo de apoyo para personas con problemas similares. Al principio José no quería saber nada de eso, desconfiado por naturaleza y temeroso de abrirse a los demás, pero la increíble amabilidad y perseverancia de Pedro finalmente lograron convencerlo después de mucho esfuerzo. En el grupo José conoció por primera vez los principios de la filosofía estoica. Conceptos como el control de los deseos, la búsqueda de la virtud como bien supremo de la vida y la aceptación serena de lo inevitable calaron muy hondo en su ser. Estas ideas tan distintas a todo lo que él conocía prendieron una chispa de esperanza. Poco a poco comenzó a aplicar dichos principios estoicos en su día a día. Dejó todas sus adicciones al darse cuenta profundamente que éstas dañaban gravemente su salud y no estaban bajo su control. Empezó a leer incansablemente a filósofos estoicos como Marco Aurelio, encontrando un gran consuelo y serenidad en sus magníficas palabras sobre la tranquilidad del espíritu y la aceptación del destino. José también comenzó a meditar diariamente, por primera vez calmando su mente siempre agitada y llena de pensamientos tortuosos. Igualmente reflexionaba larga y profundamente para fortalecer su carácter y controlar sus pasiones, aprés desarrollar la virtud y dejar atrás el vicio. Se repetía constantemente a sí mismo: algunas cosas están bajo mi control, otras no. Debo enfocarme completamente en lo primero. Lentamente fue valorando y cultivando la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, trabajando arduamente cada día para desarrollar y fortalecer estas virtudes esenciales en su camino hacia la transformación personal. No sería fácil después de décadas viviendo en las sombras, pero José estaba dispuesto al esfuerzo. Aunque en el camino hubo algunas recaídas y momentos muy difíciles en los que estuvo a punto de abandonarlo todo, José no se rindió ni bajó los brazos. La práctica constante y dedicada de las enseñanzas estoicas fue transformando paulatinamente su perspectiva acerca de la vida. Dejó de culpar furiosamente a otros por sus problemas para pasar a asumir la completa responsabilidad sobre sus propios actos y pensamientos por primera vez en su vida. Pasaron los años
y José se convirtió en un miembro sumamente activo y positivo de su comunidad, alejado completamente de su antigua vida criminal. Trabajó duramente de forma completamente honrada, logrando reconciliarse con su familia después de mucho esfuerzo y reconstruyendo pacientemente un hogar con Josephine, una mujer que confió en él lo suficiente para formar una familia. Ahora vivía tranquila y sosegadamente cada día, aceptando lo inevitable de la existencia con ecuanimidad y enfocándose plenamente en el presente. Atesoraba los sencillos momentos junto a sus seres queridos, luego de décadas sin conocer la dicha de un verdadero hogar. Por primera vez desde la infancia, se sentía en paz consigo mismo, como si hubiera roto las cadenas de su tormentoso pasado a través de la filosofía. Una noche, mientras caminaba serenamente por el parque donde solía consumir destructivas drogas décadas atrás cuando era prácticamente un niño, José observó a un grupo de jóvenes con problemas que le resultaron muy familiares. Eran como él mismo hace muchos años, perdidos, frustrados, llenos de ira y rencor contra el mundo. Se acercó con calma y les compartió su propia inspiradora historia personal, sin ocultar sus errores del pasado, presentándoles concisamente la noble filosofía estoica que había cambiado su vida para siempre. Les habló de virtud, resiliencia y de no rendirse ante la adversidad. Uno de los muchachos, llamado Rafael, quedó tremendamente impresionado e impactado con la fascinante historia y el extraordinario cambio de José. Le pidió encarecidamente poder reunirse nuevamente para aprender mucho más sobre el estoicismo. José accedió dichosamente y con enorme beneplácito, recordando la invaluable ayuda que Pedro le había brindado a él mismo tantos años atrás, cuando se encontraba completamente perdido. Así, José descubrió cuál era su verdadera misión y propósito en la vida: compartir las enseñanzas estoicas con otros seres humanos sumidos en el sufrimiento, para que ellos también puedan transformar completamente su perspectiva y vivir de esta forma una existencia mucho más plena de paz y sabiduría, tal como él lo había logrado tras una juventud de oscuridad. Su vida pasó de ser pura oscuridad, dolor y desesperanza a convertirse en una inspiradora historia de redención, superación personal y luz, gracias a los extraordinarios principios de esta noble filosofía que le brindó una segunda oportunidad. Y la historia continúa desarrollando en profundidad las enseñanzas estoicas, las tremendas dificultades y grandes victorias de José, su extraordinario impacto positivo en otros jóvenes necesitados, y cómo finalmente encontró su verdadero propósito y sentido de la vida al difundir ampliamente esta maravillosa filosofía de redención. Sigue expandiendo meticulosamente la trama y la evolución de los personajes, con numerosos altibajos y momentos de duro aprendizaje, pero culminando en un final supremamente esperanzador y aleccionador, gracias al poderoso efecto transformador de las enseñanzas estoicas. Incluye extensas y detalladas descripciones de la vida de José, inspiradores diálogos y profundas reflexiones sobre la condición humana. Deja que la conmovedora historia de José inspire positivamente y llegue al corazón de las personas, demostrando elocuentemente cómo estas antiguas y atemporales enseñanzas filosóficas aún siguen siendo increíblemente relevantes y valiosas para mejorar nuestras vidas en la actualidad. José se convirtió en un estudioso del estoicismo, leyendo constantemente a los grandes pensadores de la antigüedad y encontrando en sus palabras la guía que necesitaba para seguir creciendo y superándose a sí mismo. Llevaba siempre un cuaderno de notas donde anotaba sus reflexiones y pensamientos. Con el paso de los años, también comenzó a escribir sus propios ensayos y meditaciones estoicas, creyendo que así podría ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares a las que él vivió en su momento. No buscaba fama ni gloria, solo servir desinteresadamente. Su historia personal y el profundo cambio generado por el estoicismo llamaron pronto la atención. José fue invitado a dar charlas en universidades, centros penitenciarios y diversos foros. Al principio le daba pánico hablar en público, pero lo superó al ver el impacto positivo que causaba en los jóvenes. Luego de cada conferencia, muchas personas se le acercaban buscando consejos, y José procuraba dedicarles tiempo a todos,
convirtiéndose en un mentor. Siempre tenía palabras de aliento ante cualquier dificultad. Su paciencia y empatía conmovían a la audiencia. Con los años publicó varios libros exitosos compartiendo su experiencia de vida y los principios estoicos que lo habían transformado. Sus obras se tradujeron a múltiples idiomas, ayudando a lectores de todo el mundo a iniciar su propio camino de superación personal. José se convirtió en un referente mundial del estoicismo moderno, pero nunca olvidó sus humildes inicios ni perdió su sencillez. Donaba sus derechos de autor a organizaciones benéficas para apoyar a niños en situación de calle, como él lo fue alguna vez. Su historia inspiraba a millones, de un pasado de violencia y crimen a convertirse en un filósofo y escritor que ayudaba a otros a hallar un sentido a la vida. José recibía a diario cientos de cartas y mensajes agradeciéndole por su incansable labor. Pasó sus últimos años rodeado del amor de su esposa, sus hijos ya adultos y numerosos amigos y estudiantes a los que consideraba su propia familia. La vida había sido generosa al darle una segunda oportunidad. Él honró ese regalo dedicándose a servir con humildad. El día de su muerte fue declarado duelo nacional. El niño sufrido que encontró la redención a través de la filosofía ahora era amado, respetado y venerado por millones. Su legado perduraría eternamente como símbolo de resiliencia y superación. José partió en paz, con la satisfacción de una vida plena y meaningful consagrada a sembrar las semillas de sabiduría en otros. El estoicismo lo había rescatado de las sombras, y él procuró compartir esa luz hasta el final de sus días. Su extraordinaria historia jamás sería olvidada. La conmovedora historia de José trascendió generaciones y siglos, relatada una y otra vez como ejemplo de resiliencia y fuerza interior. Su vida había dado un giro de 180 grados gracias a la filosofía estoica, pasando de ser un criminal a un pensador que cambió la vida de millones a través de sus escritos. Incluso después de su muerte, el legado de José continuó inspirando a muchos que encontraban consuelo y sabiduría en sus palabras. Sus libros se reeditaban constantemente, traducidos a todos los idiomas, encontrando siempre nuevos lectores ávidos de su singular sabiduría de vida. Con el tiempo, se erigieron estatuas y monumentos en su honor en diversas ciudades del mundo. Su rostro enjuto, de mirada noble, pasó a simbolizar la resiliencia del espíritu humano. Especialmente los jóvenes veían en él un ejemplo a seguir. Su ciudad natal, donde había conocido tanta miseria en su juventud, se transformó completamente. Con el apoyo de diversas organizaciones, crearon allí centros comunitarios y escuelas llevando el nombre de José, para sacar a otros niños de la pobreza a través de la educación y los valores humanos que él tanto predicó. Quienes lo conocieron siempre guardaron vívidos recuerdos de la humildad y bondad de José, quien nunca perdió su sencillez. Muchos testimonios de sus actos desinteresados de generosidad inspiraron a otros a servir de igual modo. Su figura trascendía lo terrenal. Con el avance tecnológico, las nuevas generaciones podían acercarse aún más al saber de José a través de documentales y representaciones cinemáticas que reconstruían su fascinante trayectoria vital de principio a fin. Millones se conmovían con su historia. Incluso hubo películas y series de enorme popularidad a nivel internacional que llevaron el mensaje de José a todos los rincones. El estoicismo experimentó un revival, con muchos jóvenes interesándose en esta filosofía tras conocer la vida de José. En redes sociales abundaban frases y pasajes de sus obras. Los jóvenes encontraban en sus palabras la fuerza para superar relaciones tóxicas, bullying y depresión. José se había vuelto un fenómeno cultural. Cada año en la fecha de su nacimiento se organizaban eventos y maratones de lectura de sus obras. Nuevas biografías y estudios académicos analizaban el fenómeno histórico que significó la universal popularidad que alcanzó José como filósofo y maestro espiritual. Sus restos mortales fueron trasladados a un imponente mausoleo erigido en su memoria, que se convirtió en lugar de peregrinaje para sus seguidores de todo el mundo. Allí acudían buscando inspiración en los momentos difíciles, sintiendo su espíritu presente. José se había convertido en un ícono cultural y humanitario,
mencionado en el mismo nivel que Gandhi, Mandela y Luther King. Su extraordinario aporte a la humanidad a través de la difusión del estoicismo en momentos de crisis espiritual trascendía fronteras y épocas. Para muchos eruditos e historiadores, el legado de José fue clave para masificar las ideas de resignación sabia y virtud en la era moderna, previniendo males mayores. Encarnaba lo mejor del espíritu estoico como guía existencial. Su influencia positiva era incalculable, y así, la figura legendaria de José el Estoico, para muchos, llegó incluso a adquirir ribetes mitológicos, reverenciado como un ser humano excepcional, que se había elevado de las sombras más densas hasta las cimas más altas del espíritu gracias a la práctica de la filosofía. Su historia perduraría por siempre como fuente inagotable de inspiración y superación. A través de estos breves pasajes he procurado brindar una mirada general de la trascendencia que tuvo José, incluso más allá de su partida física. Su vida e ideales siguieron impactando positivamente a millones en las generaciones posteriores, convirtiéndolo en un maestro inmortal. La increíble vida de José nos demuestra el poder transformador que puede tener la filosofía cuando se aplica de forma práctica en el día a día. Su historia es testimonio de cómo incluso en las circunstancias más sombrías siempre existe la posibilidad de redención. José tocó los abismos más profundos del sufrimiento humano, pero no se rindió. Decidió asumir el control de su vida y forjar un nuevo destino para sí mismo a través de la sabiduría estoica. No fue fácil. Tuvo recaídas y momentos de duda, pero la constancia en sus principios lo guió hacia la luz. Su trayectoria vital nos enseña que no estamos condenados a repetir los patrones negativos del pasado. Podemos reinventarnos si tomamos las riendas de nuestra mente y cultivamos nuestras facultades superiores. La virtud, la razón y la resiliencia son valores que siempre debemos procurar. José pasó de ser un hombre roto y lleno de odio a convertirse en un faro de esperanza para miles. Demostró que cuando trabajamos en pos de un propósito superior, trascendemos como individuos. Su propósito fue compartir con otros en situaciones similares las enseñanzas que lo habían salvado. Más allá de su fama y reconocimiento, lo que realmente le dio sentido a la vida de José fue haber encontrado su misión de servicio. Dedicó todos sus esfuerzos a iluminar a aquellos que caminaban en tinieblas, tal como Pedro y el estoicismo lo iluminaron alguna vez a él. La historia de José nos recuerda que por más dura que sea nuestra realidad, siempre podemos cambiarla a través de nuestros actos y pensamientos. El mundo exterior muchas veces parece inmutable, pero nuestro mundo interior está completamente bajo nuestro control. Allí yace el poder del cambio. Todos enfrentamos adversidades, pero la manera en que elegimos interpretarlas y reaccionar ante ellas define nuestro destino. José adoptó la perspectiva estoica para forjarse un carácter virtuoso. Sus tribulaciones se convirtieron en su mayor escuela de aprendizaje. Hoy José es recordado por millones como un ejemplo máximo de resiliencia y superación, que lleva un mensaje de aliento. No importa cuán bajo hayamos caído, siempre podemos reformular nuestra vida si decidimos emprender el camino hacia la virtud. Nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra historia. La de José es una historia que sacude el alma, pero también la eleva, demostrando la grandeza de que es capaz el espíritu humano. Su legado perdura como símbolo de que la filosofía puede ayudarnos a superar incluso los retos más grandes y alcanzar nuestro máximo potencial. José completó su camino y ahora nos corresponde a nosotros continuarlo, llevando las antorchas del estoicismo a las nuevas generaciones. Tenemos en esta filosofía un sistema completo para vivir mejor y alcanzar la plenitud interior. Solo resta ponerlo en práctica, tal como lo hizo aquel niño sufrido que un día decidió tomar las riendas de su destino. La historia de José ha llegado a su fin, pero la nuestra continúa. Que su ejemplo nos inspire para crecer moralmente y afrontar nuestras tribulaciones con sabiduría, virtud y fuerza interior. Hagamos que su legado trascienda guiando a otros hacia la luz, tal como José hubiese querido. La antigua pero atemporal filosofía estoica será siempre nuestra gran maestra de vida.